entregaron una semana tarde, tendrá un punto menos. Si un Disculpe, trabajo profe. práctico está en el filo, caminando por el filo, tiene un 5, pero lo entregaron el día que había que entregarlo, y capaz que sube a 6. Básicamente esa sería la diferencia entre la fecha de entrega y la fecha límite. Sí, no sé Teníamos qué me iba a entendido preguntar que era ahora. el 29. ¿El 29? Sí, Sí. profe, la clase Sí, profe. pasada nos dijo el 29. Ah, bueno. eh, Puede ser que, si me haya, que yo lo haya anotado mal acá. El problema ya lo... Ah, sí, puede ser. Algo había dicho por el tema de Semana Santa. Por el feriado de Semana Santa, creo que había dicho que iba a dar hasta el viernes Sí, 29. sí, sí. Ahora que me dicen... Nos va a matar del susto, profe. Ah, profe, eso no se hace. No pasa nada. Ya lo cambio. A ver. Como le decía, en el peor de los casos es un punto menos nomás, tampoco. Nadie se va a morir. Profe, una pregunta. Eh, ¿Todos les tenemos que enviar la lista con los nombres del grupo o solamente los que no, no, no se los pueden que no se anotar? están pudiendo, claro, los que no se están pudiendo anotar en un grupo. Todos los que no se están pudiendo anotar en un grupo me escriben. Bueno, creo que estamos, che. A ver acá. Ah, no, era lo de la fecha. Bueno, listo. Estamos con el tema del TP. Vamos a... Me queda el tema de los grupos, que ya lo vamos a ir solucionando entonces. Profe, yo tengo una última duda de TP. Sí. Cuando usted dice valor más probable del promedio, ¿es el valor que más se repite dentro de toda la combinación o cómo sería? Valor, ¿dónde dice eso? Valor más probable del En promedio. en la primera actividad, creo que el último ítem dice valor más probable o algo así. Ah, Lo tengo ahora en valor el más trabajo probable. práctico. Vos decís en la consigna del trabajo, ¿no? Sí, sí, en la consigna dice eso, valor más probable. Es el resultado O sea, el resultado de qué sería. de la medición. O sea, el valor más probable sería el promedio más menos su error. Ah, ok, ok, La ok. expresión, digamos, el resultado. Buenísimo, profe. Gracias. Sí, es eso. De nada. Bueno. $144. No, no sé si quedó claro el tema del apunte. No volví a ver un mensaje. Pero está bien subido el archivo a V. Es lo que yo me podría haber equivocado al adjuntar, pero bueno, no sé. Profe, yo tengo una pregunta extra Sí, a los trabajos. sí. Habían dicho que, o sea, aprovechando el tema de que somos una banda, iban a abrir una nueva comisión, no sé cómo va a ser eso. O sea, si a alguno le toca cambiarse. No, a mí no me han avisado nada de eso. ¿Quién les ha Claro, o sea, contado eso? ¿Eh? nos han dicho por una cuestión de que como somos 200 alumnos y no entramos a ningún lado, nada, iban a abrir una comisión nueva para que podamos entrar. Ah, bueno. Saben más saben más ustedes que yo, así Pero que imagínense. igual la comisión era por la cuestión de que los que habían rendido ahí en marzo, ese tipo recuperatorio, pueden acceder a la mañana.
la verdad es desconozco. Claro, no sé. Eso tendrían que averiguarlo ustedes. O sea, el 1K3 va a seguir siendo el 1K3. Si se abre un curso nuevo, seguramente que algunos de ustedes tendrán que moverse, pero bueno, no sé, no lo veo simple. O sea, imagínense que van a tener que arrancar con profes nuevos. A mí no me han avisado nada, chicos. No es que nosotros nos dividimos en dos y yo voy a darles clase a una mitad primero y a una mitad en otro horario. Sí, averigüen bien porque no, yo no tengo. Claro, y ya deben haber arrancado las clases en esa comisión, supongo, de todas las materias. ¿Cómo es la cosa? A ver los que están escribiendo ahí. Ya tienen los profes. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Y el que quiere se tiene que cambiar a la otra comisión? ¿Así funciona? ¿Cuántos son en el 1K17? No, ya sé. Ah, ya entendí, ya entendí. Era gente que se había anotado a la mañana y que de prepo la metieron a la noche porque no había curso y les abrieron un curso a la mañana. Bien. Entonces, el 1K3 seguimos siendo 12. Bueno. En el grupo seguimos siendo 240, bro. Bueno, sí, puede ser que en el grupo algunos no se hayan ido y demás. Ustedes todavía no han tenido clases presenciales, ¿no? No, el lunes comenzamos. Por eso. Y Todo yo bien. como no puedo entrar a Están haciendo la autogestión, facu. no puedo ver el curso que hay asignado, si hay un curso asignado, nada. ¿Usted cuando se inscribieron les decía un número de curso? O aula, perdón, mejor dicho. El curso del 1K3. Me refiero a aula. Yo eso lo veo en autogestión normalmente. ¿Y qué aulas le figura? Creo, profe, que es la 405. Ah, pues sí, ya sé cuál es. Planta baja. Bueno. 405. Sí, ahí entran 150 personas, o sea, apretados, pero entran. Es la más grande de la facu. Bueno. Así que supongo que ahí nos vamos a ver el martes que viene. Yo la verdad que sé menos que ustedes. Yo... 415. Bueno, ya veremos. Bueno, chicos, vamos a arrancar porque si no se nos pasa la clase. ¿Alguna duda de óptica? ¿Alguien que se haya puesto a hacer ejercicios y les haya aparecido? ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces vamos a seguir. La clase pasada habíamos visto espejos esféricos. ¿Sí? Entonces la idea es que ahora veamos refracción. Ya hemos visto reflexión, que vimos espejo plano, con ustedes. Ahí hemos visto... Bueno, ya se me mezcla, pero les había subido el video. O lo había visto con una parte de ustedes y después... Ya no me acuerdo. A ver. Acá está, les recuerdo. Ah, no, vimos errores ese día que yo estaba sin tarde. Y les subí la clase de espejos planos. Eso no sé si lo habrán visto y hay alguna duda. Bien, no se olviden, porfa, de ver eso. Bien. El ejercicio 2, el de espejo plano. El video está en la V.
Fíjense, busquen, dice unidad 2 y le subí ahí práctico, clase de apoyo a espejos planos y hacen clic ahí, está el video insertado. Y también hay un PDF, que bueno, que es el PDF que uso para el video. Después Profe, véanlo, dura media horita. Sí, disculpe, ¿podría explicar el ejercicio 1 de espejos planos? no, están en Narnia. A ver, eso es lo que yo les estoy diciendo que tienen que ver, les dije la clase pasada y la anterior, y está en la UB, para ganar un poquito de tiempo por todas las clases que hemos perdido y el día que estuve sin internet y demás, les sube un video, ¿sí? En donde les explico este ejercicio, perdón, el 1, le hago ejemplos, le muestro fotos, todo es una ayuda para espejos planos. ¿Sí? Que yo les pedí que lo vieran y si había dudas, lo veíamos en clase para no dar todo el tema. Es una grabación de una clase en otro curso, simplemente. ¿Está el Si- mismo ejercicio? claro, sí, sí, es el mismo. Es el mismo. Porque creo que en ese video hizo el 2, creo. No, no, no. No, no, no puede Bueno, ser. entonces vi otro. Es más, sí, fíjate bien. Paren, ya veo que yo me equivoqué, pero no. No, no. Es espejo en ángulos. En realidad primero explico espejo plano, después explico espejo en ángulo y resolvemos para 90 y 60 grados, que son los dos ángulos que pide el ejercicio, y después encima les muestro ejemplos con algunos otros ángulos. ¿Sí? Después, a ver, Joaquín, que me preguntaba que no entendía el ejercicio 2. ¿Vos viste el video que yo estoy diciendo o no? ¿Lo viste? Bueno. Bueno, a ver, veamos entonces qué es lo que no sale. No lo vamos a hacer el ejercicio completo, sino que veamos cuál es la duda. Claro, profe, yo también me refería al 2, el 1 sí lo hice. Acá me estoy fijando. Bueno, entonces veamos rápido qué puede ser lo que está costando de este. Claro, no, yo cuando me dijo el 1 dije, estamos fritos. Sí, No, 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 ese no. sale el 1. Bueno, a ver. Dice el ángulo entre los dos espejos planos mostrados en la figura es recto, o sea, 90 grados. El haz de luz que se encuentra en el plano vertical, P, incide sobre el espejo 1, como se muestra. Determine la distancia que el haz reflejado recorre antes de incidir sobre el espejo 2. Y en qué dirección viajará la luz después de ser reflejada por el espejo 2. Entonces, a ver. Acá lo que pueden hacer para no confundirse es quitarle la perspectiva al dibujo. Entonces directamente, en vez de verlo en perspectiva, lo podemos ver de frente. Entonces tenemos el espejo 2. Y el espejo 1. Entonces tenemos el rayo incidente con un ángulo de 40 grados. Y después sale el rayo y se refleja en el espejo 2.
Esto. ¿Eso lo entendieron? ¿O no? ¿O se complicaron con el dibujo? ¿Puedo repetirlo, profe? No, lo único que hice fue dibujar el diagrama, pero en vez de No, pero dibujarlo en tipo perspectiva, decir las partes. Por ejemplo, ese decir 40 grados, el nombre y así. Procedimiento más este que 40 nada. grados es el ángulo de incidencia del rayo, del rayo que se refleja en el espejo 1. Después, este H creo que le llama, me parece que es una H. Se refleja con 40 también, ¿o no? Claro, O sea que exacto. entraría con 40, pero después dice 50 y ahí me confundo. Después, este 1,25 es la distancia entre el espejo 2. Esto acá que dice 1,25 es la distancia entre donde incide el rayo y el espejo 2, o sea, esto. Y me pide que calcule esta distancia. En la pregunta A, fíjense en que es, determine la distancia que el haz reflejado recorre antes de incidir sobre el espejo 2. Es esta distancia. ¿Sí? Entonces, el rayo, viene el rayo con un ángulo de incidencia de 40, se refleja. ¿Sí? Viene el rayo, incide en el otro espejo y se vuelve a reflejar. ¿Y qué nos pregunta? Esta distancia y este ángulo. ¿Sí? Y nos da como dato esta distancia, que es la distancia de del punto donde se refleja por primera vez y el otro espejo. ¿Sí? Entonces, es bastante sencillo. Por las leyes de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea que este también es de 40. Tiene que ser de 40. ¿Bien? Y después lo único que hay que hacer es usar trigonometría con este triángulo. A ver. Si este es de 40, ¿cuánto vale este? 50. Claro, porque tienen que sumar 90, ¿no? Son complementarios. Sí. Perfecto. Este es de 50. Por lo tanto, ¿este cuánto vale? 40. 40, exactamente. Es un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos el ángulo recto y los otros dos suman 90. 40. Y por lo tanto, entonces, ¿este cuánto mide? 50. 50. 50. Exactamente. Entonces, si esto es una reflexión, en donde por las leyes de reflexión ya sabemos que el ángulo incidente igual al reflejado, ¿cuánto vale tita? 50. 50. Exacto. ¿Y qué nos está faltando? Esa era la pregunta B. Tita. Nos está faltando A, que es H. ¿Cómo calculamos H? Es la hipotenusa del triángulo. Triángulo que Coseno. conocemos todos sus ángulos y este lado, que vale 1,25 metros. O sea que una soncera calcular H. Es la hipotenusa. Usamos Tomamos, por coseno, ejemplo, profe. claro, este dato es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, coseno de 50 grados es adyacente sobre hipotenusa. O sea que es 1,25 sobre H. Así que H es 1,25 dividido el coseno de 50. ¿Mm? Eso da 1,94. Y listo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es fácil. Lo que pasa es que el dibujo en perspectiva por ahí puede marear un poco. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Chat. ¿De cuándo es esto? No entendí el dibujito. ¿Cuál es la duda? A ver.
¿Qué es lo que no entendés, Joaquín? ¿Ya está? Ah, bueno. Ok, ok. Bueno, entonces, ya con eso estaba espejo plano, que no hay más que esto y el ejercicio 1, que es el de espejos en ángulo, que está en el video. Vimos espejo esférico en la clase pasada, entonces ahora deberíamos arrancar con refracción. ¿Sí? Entonces, en refracción podemos encontrar ejercicios donde hay prismas o donde hay directamente cambio de medio y lentes. Esos serían, digamos, los dos tipos de ejercicios. ¿Ven? Todos estos son de prismas o sí, de prismas. En donde básicamente lo que tienen que manejar muy bien es la ley de Snell y después por ahí la complicación del ejercicio es toda la parte trigonométrica. Así como recién tuvimos que calcular los lados del triángulo y demás, muchos de estos ejercicios son de ese estilo, o sea, aplicamos la ley de Snell o algún concepto y después el resto es todo trigonométrico. Entonces, a ver, ¿qué ejercicio podemos hacer ahora? Bueno, vamos a arrancar con uno sencillo. Vamos a hacer el 8. ¿Qué dice el ejercicio 8? A ver si estoy leyendo ahí. Sí. Un rayo de luz incide perpendicular. No, este es el 8. Un rayo de luz que viaja inicialmente por el agua, índice de refracción 1,33, ingresa a una sustancia transparente incidiendo sobre ella con un ángulo de 37 grados respecto a la normal. El rayo se refracta en la primera superficie de separación, agua-sustancia, con un ángulo de 25 grados. Calcule la velocidad de la luz en esa sustancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a leer de nuevo, más despacio, y vamos a ir sacando los datos, ¿sí? Tenemos un rayo de luz que viaja inicialmente por el agua, índice de refracción 1,33. Entonces, el índice de refracción 1 es 1,33. Ingresa una sustancia transparente incidiendo sobre ella con un ángulo de 37 grados. Entonces, ángulo de incidencia, o θ 1, 37 grados. Respecto de la norma, ¿no? El rayo se refracta en la primera superficie
con un ángulo de 25 grados. Entonces el ángulo de refracción 25. Calcule la velocidad de la luz en dicha sustancia. Entonces la velocidad de la luz en la sustancia 2 es la incógnita. Bueno, hagamos un pequeño grafiquito para entender lo que nos está diciendo. Es simplemente un cambio de medio el problema, nada más. Tenemos un rayo que viene viajando en un medio que se encuentra con otro, o sea, con un cambio de medio, y por lo tanto se refracta. Entonces tengo el rayo que incide. En el punto en el cual incide vamos a trazar la normal a la superficie. Con la normal entonces ya podemos trazar el ángulo de incidencia, θ1. Y el rayo se va a refractar. Y el ángulo de refracción es θ2. Este es el índice de refracción 1 y de este lado tenemos el índice de refracción 2, que no lo conocemos. Y nos pide calcular la velocidad en este medio. ¿Sí? Una aclaración, fíjense cómo el rayo, ¿sí? ¿Qué le pasa al rayo? ¿Se acerca o se aleja a la normal? Se acerca. acerca y se aleja. Cerca. Aleja. Se Se aleja. Acercando. Se acerca. Acerca, acerca si porque el tiene un ángulo es más ángulo. está Exacto. peleado, ¿eh? Tenemos de todo. Bueno, a ver, Se acerca, se acerca. Se acerca. esta es la normal, claro, esta es la normal. Entonces, el rayo venía con un... a ver, acá está la regla. Venía con esta dirección, con un ángulo de 35 grados. Ahí está. ¿Y qué sucedió? Ah, rebotó hacia Seguir. adentro. Ah, se acerca. Se acercó. Claro. ¿Sí? Además lo puedo ver por el número del ángulo. El ángulo, recuerden, que es el ángulo más entre el chico. rayo y la normal. Claro, si se achicó quiere decir que se acercó. Lo que pasa es que no está muy obvio porque es chiquita la diferencia. Yo no lo hice tan obvio al dibujo, pero se está acercando. ¿Eso ocurre cuándo? ¿Cuándo se acerca el rayo? Cuando la superficie, el material en medio que donde atraviesa más denso. penetra el rayo de luz es más denso Menos que el rápido. anterior. Bien, exacto. Quiere decir entonces que no sabemos cuánto vale el índice N2, pero sí sabemos que va a ser mayor que el N1. Eso sí, podríamos decir, ¿no? Y cuando pasamos de un medio mayor a uno menor, ¿qué pasa con el rayo? Se aleja. Se aleja. Se aleja. De la normal, exactamente. Muy bien. Bueno. Entonces, ley de Snell, que es la ecuación que ustedes han encontrado en el teórico, que explica el fenómeno de refracción. Seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción de incidencia del medio donde el rayo incide, igual al seno del ángulo de refracción multiplicado por el índice de refracción del medio donde se está refractando el rayo. ¿Bien? Ahora, Profe, perdón, ¿me puede repetir? sí, esta es la ley de Snell, es la ecuación que explica o describe la refracción que han encontrado ustedes en el teórico, que dice seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción del medio donde incide el rayo igual al seno del ángulo de refracción
por el índice de refracción del medio donde se refracta el rayo. Gracias. De nada. Entonces, acá, el tita i, ángulo de incidencia, ¿lo conocemos? Sí, Sí, es el tita 37 1. grados. Exacto, te lo conocemos. Bueno, el índice de incidencia, 1,33. bien, también lo conocemos. El ángulo de refracción, 25 grados. también lo conocemos. Y el ángulo, perdón, y el índice en donde se refracta, Ese no. no lo conocemos. Bien, No. ok. Ahora, ¿es lo que me pregunta el ejercicio? No, el ejercicio me pregunta la velocidad de la luz en ese medio. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de la luz? Dividiendo la velocidad de la luz por el medio que atraviesa, ¿verdad? Va por ahí, pero no me queda muy claro. A ver, Dividiendo la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad por N2. bueno, bien, o sea, lo que usted me está diciendo es que use o que aplique la definición de índice de refracción. Para los compañeros que por ahí también están un poco más perdidos. Los chicos lo que están diciendo es que usemos la definición de índice de refracción. ¿Qué era el índice de refracción? Por ejemplo, el índice de refracción del medio en donde se refracta, el NR. ¿Cómo se calcula el índice de refracción? Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Eso me va a dar el índice de refracción de ese medio. Entonces, el índice de refracción NR es la velocidad de la luz en el vacío, que se suele denominar con la letra C, es una constante, dividido la velocidad de la luz en el medio R. ¿Sí? Entonces, esto no lo conozco, esto no lo conozco, y esto sí. La velocidad de la luz en el vacío es una constante, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Eso lo tienen que saber. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, esto es lo que yo quiero calcular. Velocidad de la luz en el medio, donde se refracta. Ahora, en esta ecuación tengo dos incógnitas. O sea que no lo puedo resolver de acá. Claro, resuelvo Pero, arriba. claro, puedo hacer un sistema, puedo armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? En donde si yo trabajo con estas dos ecuaciones juntas, que tengo dos incógnitas, que son NR y velocidad de NR, o sea, dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, ¿tiene solución eso? Sí. Sí, ¿no? Siempre que yo tengo un sistema de ecuaciones en donde tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, tiene solución. Cuando no tenemos la misma cantidad, o sea, si tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces o hay que buscar otra ecuación o hay que buscar algún otro dato. Si no, no tiene solución. Profe, una pregunta. Sí. ¿No se podría despejar el NR de la primera ecuación, sacar el resultado y reemplazarlo en la segunda? Claro, lo que vamos a hacer. Es lo mismo. Vos ahí estás usando un método de resolución de sistemas de ecuaciones que se llama sustitución. Estás calculando en R y después estás sustituyendo eso en esta ecuación. Y estás despejando la velocidad en el medio. Es exactamente lo mismo. Sí, sí. Digamos, vos lo haces en dos pasos, pero si queremos, lo podemos hacer en uno solo. Que por ahí es lo más rápido, es a lo que uno, digamos, está bueno que se acostumbren, porque además también ejercitan
la parte matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que decís vos, pero en un solo paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá ya tengo NR despejado. Entonces, esto lo voy a sustituir en la primera ecuación, que es esta. Entonces, me va a quedar seno de tita, ya le vamos a ir poniendo el nombre, tita 1 por N1 igual al seno de tita 2 por, y en este caso en vez de poner N2, vamos a poner C, que es la velocidad de la luz, sobre la velocidad en el medio 2. Reemplace entonces esto acá. Y ahora, ¿qué hago? Despejo la velocidad. Uy, rayé todo. Respejo la velocidad 2. La voy a pasar multiplicando para allá y voy a pasar esto dividiéndolo para este lado. Entonces me queda velocidad en el medio 2 igual a seno de tita 2 sobre, por velocidad de la luz en el vacío sobre seno de tita 1 por índice de refracción 1. Y listo. Ya está. Todo esto son datos, así que ya podemos resolver. Tita 2 era 25, entonces me queda seno de 25 grados por la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y eso por seno de tita 1, 37. Seno de 37. Por N1, que era 1,33. Me termina quedando velocidad en el medio 2. ¿Cuánto? Seno de 25, cierro paréntesis, lo multiplico por 3 por 10 a la 8, dividido seno de 37, cierro paréntesis, por 1,33. Me da 1,58 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y listo. Con eso ya estaríamos, ¿o no? Es lo que nos pide el ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. La unidad de medida la sacaste de 3 por 10 a la 8, ¿no? Las que eche, las unidades de medida. Claro, o sea, 1,58 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo sacaste de 10 por 3 por 10 a la 8. ¿Lo sacaste de ahí? Claro, Ah, sí, lo perfecto, que sí, pasa sí. es que en esta ecuación, si vos te fijas, lo único que tiene unidades de medida es la velocidad. Sí, es lo que El seno de estaba un pensando. ángulo es adimensional, el seno de otro ángulo es dimensional y el índice de refracción es adimensional. Perfecto. Por eso nos quedó la velocidad y está bien, nos dio en metros sobre segundo. Si nos hubiera dado otra cosa, por ahí, ¿qué hacemos? Cuando yo sé que tengo que encontrar una velocidad y las unidades no me dan unidades de velocidad, es una alarma de que hay algo que podemos estar, nos equivocamos en la ecuación, metimos la pata en el cálculo, ¿sí? Eso está bueno también Genial. tenerlo en cuenta cuando resolvemos ejercicios. Profesor de... Luca, lo que vos me estás... Sí, vos me la estás dando en kilómetros por segundo. Por eso es 3 por 10 a la 5. A metro son 3 lugares más.
por eso es 3 por 10 a la 8. Está bien, digamos, es lo mismo, nada más O que... sea, el ejercicio especificaba que tendría que ser en metros o también No, puede ser en no, kilómetros. no, no, lo podrían haber hecho en kilómetros. Ah, ok. El resultado hubiese dado 1,58 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Claro, Nada claro. más. Está bien, profe, gracias. Bueno, estamos entonces con eso. Vamos a hacer otro ejercicio. Este está simplón. Hagamos el 12. ¿Sí? Hagamos el 12. ¿Por qué les digo el 12? Porque el 10, el 9, el 13, el 14, están todos en YouTube. ¿Sí? Que yo les había dicho que hay varios ejercicios. Entonces en clase trato de hacer los que no están ahí para que puedan ver, para que puedan tener más ejercicio a mano. ¿Mm? Simplemente por eso. ¿Qué pasa en el chat? ¿Hay alguna duda todavía del ejercicio? Sí, exactamente. Eh, si vos quisieras calcular el índice de refracción 2, lo único que así lo podés o volver a reemplazarlo acá o hacer C dividido la velocidad que nos dio y nos da el n. Exactamente. Nada más que no lo pide el ejercicio, por eso no lo hicimos, pero lo podemos calcular. Fíjate, da 3 dividido 1,58. El n es 1,9. El índice de refracción. Coincide con que es mayor. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el rayo se acercaba a la normal? O sea que nos tenía que dar mayor a 1,33. Y efectivamente nos da 1,9. Pero como no lo pide el ejercicio, no. Claro, el índice de refracción no tiene dimensiones. Es adimensional. ¿Por qué? Por definición. El índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz sobre la velocidad del rayo en el medio. Estoy dividiendo una velocidad con una velocidad. Se cancelan las unidades y entonces me queda algo que es adimensional. Es una proporción, no tiene unidades. Sí, sí, el comentario de Martina es correcto, es otra forma de hacerlo. O sea, matemáticamente ustedes a los sistemas de ecuaciones los pueden resolver de un montón de formas. Podríamos haber usado el método de igualación, podríamos haber usado determinante, podríamos haber usado un montón de métodos. ¿Sí? Parte matemática muchas veces tiene varias formas de resolver. Bueno, entonces vamos a hacer el 12. El ejercicio 12 dice, el haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Determine el ángulo de incidencia, θ 1, y nos aclara que el prisma está rodeado de aire. Entonces, a ver, lo vamos a hacer lo más grande posible.
tenemos el prisma. Un prisma es equilátero, ¿sí? Porque fíjense que tiene los tres ángulos de 60 grados. El rayo incide sobre la primera superficie. Profe, disculpe, en el parcial, por ejemplo, tenemos que, si nos piden un ejercicio como este, tenemos que sabernos el índice, todos los índices de refracción. No, no. Ah, bien, se no da ahí. Sí, sí. Ah, gracias. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El Dígame. cuadernillo que está usando, cuál es? Porque yo tengo dos descargados y no sé cuál imprimir. A ver, ¿de dónde lo...? Yo le subí... Hay una carpeta en la UV que dice guía de práctico. Guía de práctico de aula. ¿De ahí lo sacaste? No, creo que tengo otros dos. Ahí lo descargo. ¿Qué? ¿Son como por unidades? ¿O lo subió completo? Sí, es que está por unidades. Es el apunte de Educo, que pueden ir y comprar en la facultad. Este que tengo yo acá, el del 2019, pero ahora seguramente va a estar el del 2022. Y si no, el que lo quiera usar virtual o imprimir, tienen ahí, creo que es el del 2000, no sé de qué año es del 2000, en el 2020, en plena pandemia, nos lo dieron. Así que, sí, 2020 es. Está por unidad, está separado por unidad. O sea que Profe, ahora estaríamos haciendo disculpe, el de la unidad 2. ya que Sí. estamos con el tema. Yo fui a la facultad el jueves y fui a la Mm. fotocopiadora de Seba a preguntar ahí. Ahí no era, ¿no? No, en Educo. Yo no sé Educo ahora dónde está. Antes estaba. Sí, creo que están en, si no me equivoco, en la cantina grande del segundo piso. Sí. Si Sí, la sí, en el eje conocen, ahí central. hay como una pequeña librería. Eso es Educo, me parece. Ah, bien, bien. Ya voy ahí Profe, entonces. Gracias. profe, Sí. sí está en lo de Seba, yo lo saqué ayer ahí. Ah, bueno. Sale 500 pesos la fotocopia. Yo le pasé el PDF la otra vez que fui. Ok, ok. Que no se entere Educo. Bueno. Ay, quedó. Bueno. Eso pasa por querer hacerlo. Ahí está. Bueno, esta sería la situación. Nos dice que este ángulo vale 42 y obviamente este va a valer 42. Está rodeado de aire. Nos pide que calculemos este tita. Y no más que eso. ¿Mm? Eso es todo lo que sabemos. Entonces, bueno, no, sí. Y nos dice que 42 es el ángulo crítico. Porque dice el haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico. Entonces, el tita crítico es 42 grados. ¿Se acuerdan qué era el ángulo crítico? Y que al golpear se reflejaban 90 grados, 180, no me acuerdo. Exactamente, 90. El que produce la reflexión total. Muy bien. Eh,
rápido para los que no se acuerden del teórico. Nosotros tenemos primero, para que haya ángulo crítico o ocurra la refracción total, ¿qué tiene que pasar con los índices de refracción? Tenemos que estar pasando de uno De uno mayor, de uno mayor a menor. uno menor. Si no, no ocurre. ¿Mm? Sí o sí. Entonces, cuando habíamos dicho hace un rato que cuando pasamos de un índice mayor a uno menor, el rayo se alejaba de la normal. ¿Sí? Entonces, a medida, supongamos yo ahora dibujo otro rayo. Cambio el ángulo un poquito, lo aumento. Aumento el ángulo, entonces el rayo se va a alejar un poquito más. Bien, eso va ocurriendo. Llega un punto, lo han visto en el teórico, en el que llegamos a un ángulo que se lo llama ángulo crítico, en el cual, si el rayo incide con ese ángulo, se refracta, pero con un ángulo de refracción de 90 grados, es decir, sale sobre la superficie. Sale a 90 grados de la normal. Ese es el famoso ángulo crítico. Y si el ángulo de incidencia es apenas 0,000001 grado más grande, o sea, si me alejo un poquitito más, ¿qué ocurre? Rebota. Ocurre el fenómeno de la reflexión total. Exactamente. No se refracta, sino que ya se refleja, siguiendo las leyes de la reflexión, o sea que el ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión. Todo lo lo han visto seguro en el teórico. Entonces, el rojo es el ángulo crítico. Acá nos dice el enunciado que 42 es el ángulo crítico. Porque nos dice que incide con el crítico. ¿Y por qué estamos viendo la reflexión total? ¿No debería estar saliendo 90 grados? A ver. ¿Puedo repetir lo que dijo, profe? Sí, que el enunciado dice que el rayo incide sobre la superficie 2, que es esta, con el ángulo crítico, que es 42. ¿Por qué entonces el rayo sale reflejado y no sale a 90 grados? Puede ser por la densidad del prisma, o sea que es demasiado denso. No. Porque cambia el ángulo de incidencia. No, tampoco. Porque ahí está a 90 grados del rayo. No. No importa, igual no tienen por qué saberlo, ¿eh? Porque realmente está un poco No, ahora confuso. explique. No, ya sé, no importa que no lo hayan dicho. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto que está acá es muy teórico, es muy teórico. En la práctica suele no ocurrir, ¿sí? A ver, no es que no suele no ocurrir. Ocurre un fenómeno que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque en la práctica es muy difícil este concepto de que existe un ángulo crítico, pero todo ángulo que sea 0,00000000001 grado mayor, ya ocurre la reflexión total. ¿Se entiende? Eso es extremadamente teórico. En la práctica, un ángulo de 0,0000001 grado es imposible, digamos, de observar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica normalmente cuando hacemos incidir un rayo con el ángulo crítico? Y si llegamos a ir al laboratorio para hacer trabajo de óptica, lo vamos a ver. Cuando el rayo incide en el ángulo crítico, lo que sucede es que vamos a ver algunos haz de luz saliendo a 90 grados y otros que ya se reflejan totalmente.
¿tá? Y cuando pasamos el ángulo crítico un poco bastante, o sea, unos 3, 4 grados, estos haz de luz desaparecen y ya todo se refleja. ¿Se entiende? O sea, es un fenómeno, esto es muy teórico, decir que justo ese es el ángulo crítico y sale 90 y 0,000000001 grado más grande ocurre la reflexión total. En la práctica, cuando ya llegué al ángulo crítico, ya hay algunos rayos que se están reflejando. Por eso está dibujado de esta forma, ¿sí? Y nos aclara que el 42 es el crítico porque si no, no tendríamos cómo saberlo. O sea, del dibujo se ve. Si yo veo el dibujo y no leo el enunciado, ¿qué veo? Que un rayo se refracta entrando a un prisma y que cuando quiere salir, en vez de salir, se refleja. ¿Por qué? Evidentemente porque supero el ángulo crítico. O sea, estoy por debajo del rayo rojo. Cualquier rayo que tenga un ángulo mayor al crítico se va a reflejar. Pero si a mí el enunciado no me dijera que 42 es el crítico, yo no tengo cómo saber ese dato. ¿Está? Porque tranquilamente, si el crítico fuera 38, con 42 se va a reflejar. Con 45 se va a reflejar. O al revés. Si yo veo que el ángulo es 42, el crítico puede ser 41, puede ser 40, 38, 37. Lo que no sé, lo que sí estoy seguro que no puede ser 45. Porque si el crítico fuera 45 y incide con 42, el rayo hubiera salido para afuera. ¿Se entiende, no? Más o menos. Bueno. Vamos a resolverlo a ver si se termina de entender. Entonces, nosotros sabemos que este es el ángulo crítico. Entonces, planteemos la ley de Snell para el ángulo crítico. O sea, o para esta refracción. Seno de θ crítico por el índice de incidencia, que en este caso va a ser el n del prisma, que no lo conocemos, el n2, va a ser igual. Cuando el ángulo es el crítico, el ángulo de refracción es 90. Y el n, hacia donde el rayo se estaría refractando, es 1. Es n, el del aire. ¿Mm? Entonces, de acá, fíjense en que esto ya es dato. Esto es dato. Y el ángulo crítico también es dato. Entonces podemos despejar el índice de refracción del prisma. N2 igual. Todo esto es 1. Seno de 90 es 1. Por 1, 1. Lo divido por el seno de 42 grados. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da 27, no, 1,49. ¿Hasta ahí se entendió lo que hicimos? Resolvimos la ley de Snell para esta refracción que justo está en el ángulo crítico. Entonces el ángulo de incidencia es el crítico, el índice en el cual está incidiendo es el prisma, el ángulo de refracción es 90 porque es el ángulo crítico, y el índice al cual está saliendo es 1 porque está rodeado de aire el prisma. Despejamos N2, nos dio 1,49. Entonces, para calcular a todo esto, ¿qué era lo que el ejercicio nos pedía calcular? θ1. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Calcular esta refracción. Entonces, a ver, planteemos esta. Yo a este ángulo le voy a poner
tita 2. Entonces, seno de tita 1 por N1 igual a seno de tita 2 por N2. A ver, ¿tita 1 lo conocemos? No, es lo que el ejercicio nos pregunta. ¿N1 lo conocemos? Sí, el aire. Sí, es el aire. Es 1, claro. N2 lo acabamos de calcular, ya lo conocemos. ¿Y tita 2? Lo podemos sacar. Es ¿no? 42 menos 90. Claro. Lo podemos sacar, sí, pero no me convence eso del 42,90. A ver, veamos. 48, ¿no? No es 50. No, 48 no sería. Ah, no, 48. Veamos, vamos por parte. A ver. Este vale 42. ¿Sí? Y es complementario a este. Suman 90, porque esta es la superficie, esta es la normal, o sea que da 90. Si yo le resto 42, me da 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Este que está acá, o sea, si ustedes ven este triángulo que se formó acá, yo conozco este que vale 60, conozco este que vale 48. Si yo a 180 le resto 60, ¿sí? 120 le resto 48, me da 72, que es este ángulo que está acá. Y entonces, si ahora considero que 72 es el complementario de tita 2, porque forman 90, 90 menos 72, resulta que tita 2 es 18. ¿Se entendió? Sí. Esa es la forma de calcular el tita 2. 18 grados. Entonces, ya podemos calcular tita 1, porque ya conocemos este, lo otro lo conocíamos, despejemos tita 1. Entonces, seno de tita 1 es igual a seno de tita 2 por N2 sobre N1. O sea, lo único que hice fue pasar dividiendo N1. Eso me va a dar el seno de tita 1, pero yo quiero calcular tita 1. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo el seno, el ángulo a partir del seno? Pasar coseno. Exacto, arco seno. Entonces, tita 1 va a ser el arco cuyo seno vale seno de tita 2 por N2 sobre N1. Y ya ahí estaría despejado. Ahora lo único que hacemos es reemplazar arco seno de N1 es 1. Así que directamente no vamos a poner la fracción. Vamos a poner seno de tita 2, que es seno de 18, por el N2 que nos había dado 1,49. Ahí está. Listo. ¿Y eso cuánto da? Eso da 27,4. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, sí. Sí, profe. Bueno, genial. Yo me perdí Sí, para hallar el ángulo. Entendí hasta sí. 48 y después ahí me clave. Este es recto entre la superficie y la normal. Entonces, el complementario de 42 es 48. Sí, Bueno, después resolví este triángulo. Este triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. claro. Entonces, 180 menos 60 menos 48 me da 72. Y por último, 72 es complementario de θ 2, Ah, porque claro. forman 90 grados. Ujú. 90 menos 78, 18. Profe, Sí, si nos dan un ejercicio así, ¿nos dan el gráfico también o no? sí, normalmente todos estos, fíjense en que están los gráficos, pero hay veces que eh, acá está bien clarito. En este, por ejemplo, que es un poquito más complicado, vos tenés que dibujar en la trayectoria de los rayos. ¿Sí? Ay, De hecho, en este ejercicio, bueno, creo que está el video en YouTube, pero les hago la aclaración. Está mal, este rayo sale para este lado de la normal. Eh, pero bueno, eso es algo que ustedes se dan cuenta cuando lo empiezan a dibujar. ¿Sí? bien. ¿Qué otro más? En el resto está, normalmente está la trayectoria de los rayos. ¿Alguna otra duda? Bueno, me hubiera gustado hacer uno de lente, pero ya estamos sobre la hora. Yo tengo por ahí una duda que todavía no me quedó bien en claro, profe. ¿Sí? La reflexión en el segundo me está rompiendo la cabeza. ¿Por qué si está más cerca de la normal se refleja? ¿No debería refractarse y Acá decís vos. y eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se refleja? No entiendo por qué. O sea, está más cerca de la normal, no está más lejos. ¿Comparado con quién? O sea, comparado con cuándo está más cerca. Cuando llega hasta la segunda parte, es decir, en el momento de impactar, está, o sea, impacta a 42 grados, más cerca de la normal. No, a ver, para. El ángulo incidente es 27,4. Lo acabamos de calcular. Incide con 27,4. ¿Está bien? Sí. Se refracta con 18. Y dado cómo están las caras del prisma, si bien se refracta con 18, después acá incide con 42. ¿Está? Ok. Y tu duda es por qué se refleja y no se refracta. Claro, o sea, porque veo que está más cerca de la normal que del, o sea, que del lado. Sí, pero no importa eso. Vos a ver, me parece lo que quiero. Si yo vuelvo a dibujar esto acá, lo que vos estás diciendo es: esta es la superficie, esta es la normal, la mitad sería 45 grados, ¿no? Y vos estás diciendo: ¿por qué se refleja si el rayo está de este lado de la mitad y no del otro? ¿Eso? Sí. Bien. Bueno, esto de la mitad no tiene nada que ver. O No lo sea, llego a ver igual, profe, está como muy abajo, me parece. perdón. Ahí está. Esto no tiene nada que ver, que vos estés más cerca de la mitad o no, no tiene nada que ver con si se refleja o se refracta. Vos lo que tenés que saber, o sea, es el concepto, revisar de última el concepto de ángulo crítico.
Siempre que un rayo se refracte y pase de un medio más grande a un medio más chico, ¿tá? Cuando vos pasas de un medio más grande a un medio más chico, existe un ángulo que se llama el crítico, que es el ángulo para el cual ocurre a partir del cual ocurre la reflexión. ¿Tá? Pero ese Sí. ángulo crítico, que en este caso es 42, ¿de qué depende? O sea que no, o sea que está en el crítico justo. Está en el claro, lo decía el enunciado. El haz Claro, si es luminoso que no tengo mostrado el en la figura. cuadernillo por eso. Sí. El haz luminoso mostrado en la figura incide con el ángulo crítico. Claro, y es 42. Exacto. Claro. ¿Estamos? Por eso es. Ahora sí. Y el ángulo crítico no es siempre 42, sino que va a depender de los índices de refracción, de la relación entre los índices de refracción. ¿Y del enunciado o no? Por ahí te lo dice el enunciado. Sí, el enunciado sí, pero para cualquier otro problema. El ángulo crítico vos lo puedes calcular siempre y cuando conozcas, por ejemplo, los índices de refracción. Porque, a ver, si yo acá, por ejemplo, lo pueden hacer de tarea si quieren, resuelven el ejercicio de nuevo, bueno, no lo van a poder hacer exactamente igual, pero siendo que en vez de aire fuera agua lo que estuviera alrededor del prisma, pero con el mismo ángulo de incidencia. Si vos incidís con 27, pero con agua, no con aire, seguramente el rayo es muy probable que se refracte, no que se refleje. Porque va a cambiar el ángulo crítico. Al yo cambiar el medio que está afuera, cambia el ángulo crítico. Podrían hacerlo, pueden probar. Pero el ángulo crítico básicamente depende de la densidad de lo que se esté empleando. Depende, mira, seno de tita de incidencia, eso es definición de ángulo crítico. Seno de tita R por NR. Cuando vos querés calcular el ángulo crítico, ¿qué es lo que sabes? Que el tita R tiene que ser 90, que es 1. Entonces, si vos despejas el ángulo crítico, va a ser el arco seno. Un poquito loco, profe. Esto es 1. Entonces, el ángulo crítico va a ser el arco seno de NR sobre NI. No importa si, digamos, la forma del prisma, no importa el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción. El ángulo crítico depende únicamente de la relación que existe entre los índices de refracción y de incidencia. ¿Cómo lo calculo? Arco seno de NR sobre NI. Ese es el ángulo crítico. Entonces, si vos, en vez de poner aire acá, hubiéramos puesto agua, 1,33, ¿cuánto nos dio el índice N2? El N2 nos dio 1,49. Entonces, shift seno de 1,49 sobre 1,33, que sería agua, o sea, meter el prisma dentro del agua, ahí el ángulo crítico, fíjate, se hace 0,019. Ya es el ángulo crítico. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo el prisma lo meto en agua, el ángulo crítico es 0,019, o sea, casi que el rayo tiene que incidir derecho para pasarse, y no pasa, no sale. ¿Se entiende? Cualquier ángulo mayor a 0,019 no pasa. Se refleja. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, vamos entonces. Sí, profe. Tienen un montón de ejercicios de la guía para ir haciendo, no se duerman con eso. Dale, profe, usted dijo que en YouTube tiene los ejercicios resueltos y explicados así como usted, ¿o no? Como lo hace en clase. Sí. Listo. Como para
repasar si no tenemos algo, nos explica igual. por el video. Exactamente, lujo. exactamente. ¿Cómo Y es si su hay canal de algún YouTube, ejercicio que profe? no está ahí y no le sale, me lo preguntan en clase. Es la idea. ¿Cómo sale en YouTube, profe? Es que el nombre es mi nombre, el canal, Juan Pablo Beretti. Igual Ah, si ok. ven cualquiera de los videos que yo le subí en la V, ahí podés hacer clic y ver si no me equivoco, te lleva también al canal. Pero si Buenísimo, googlean profe. así en el YouTube sale. Gracias. Bueno, nos vemos, gente. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. Por ejemplo, ¿hay alguna manera de que el rayo se refracte, se refleje en el prisma? ¿Cómo sacaríamos ese ángulo crítico? Le quería preguntar. Que se refleje cuando. Que, por ejemplo, que un rayo de luz se refleje en el prisma. Si, por ejemplo, están en el medio en el mismo ejemplo, que en vez de refractarse, se refleje. ¿Podría ser? Acá. Claro. Tipo, ¿cuál sería el ángulo crítico No, en acá medio del aire? imposible. Ah, ¿es imposible? Por la definición de ángulo crítico. Para que ocurra el ángulo crítico, vos tenés Dicen que que estar tienen pasando de suerte, un medio pero no saben que mayor. Bueno, a ver, no, imposible no. Tendría que el prisma estar inmerso en una sustancia más densa que el prisma. Qué sé yo, en un Ah, bien, claro, aceite, claro. ¿me entendés? Tendría que Bien, estar bien. rodeado de un índice de refracción mayor. Entonces ahí vos tendrías reflexión acá. Ah, bien, entonces no, en ese caso, en el tema del aire, no habría manera de que se refleje. Bien, bien. Acá, no. Claro. O sea, Si se en ese cambia el momento. ángulo de entrada. Sí, no, pero es que cambiando el ángulo de entrada igual. Cuando vos Claro, pasas claro. de un índice menor a uno mayor, nunca puede ocurrir reflexión. Claro, claro. Esa era No mi hay pregunta ángulo justamente. crítico. Bien. A ver, gracias, profe. Bueno, no, de nada. Profe, Sí, una consulta. sí, Nosotros somos un grupo que ya está formado de 10 sí. y tenemos el trabajo terminado y todo, pero no llegamos a anotarnos porque pensamos que eran como en otras materias que ven cuando hacemos un foro y directamente ponemos el legajo ahí y todo eso. Y no sabíamos que los grupos eran limitados. ¿Qué hacemos? Mándenme en el correo, así veo cuántos son los grupos que todavía están faltando. Dale, dale, profe. O sea, un Muchas solo gracias. correo con Con el lo- listado de los integrantes. Claro, dale, perfecto. Gracias. Bueno, estamos. Nos vemos. Ojalá que nos Saludos, veamos profe. en la Facu el martes. ¿Cómo no? Sí, profe, me vale. Nos vemos ahí. Nos vemos. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Chao, profe.